Vamos por favor a Isaías 59.2. Aquí está. Isaías 59.2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Eterno no puede oír nuestras oraciones cuando estamos en pecado. Y no es que no, más bien no es que no escuche nuestras oraciones, sino que no hay una congruencia entre nuestra dependencia de Él y pedir algo que realmente necesitamos. La misma palabra dice que Adonai aborrece la oración de quien no oye la Torah, de quien no presta y ejerce la Torah. Esto lo encontramos en Proverbios 28.9. Vamos a Proverbios 28.9. El que aparta su oído para no oír la Torah, y esta palabra de oír no solamente es escuchar un sonido, sino es, por supuesto, se refiere a Mishmoa. ¿Sí? Mishmoa, no sé por qué no está aquí en el Strong, pero Mishmoa viene de Shema, y Shema es oír y obedecer. Lo que has oído, ¿sí? Lo pones por acción. Eso es Shema en el hebreo. De ahí viene este término Mishmoa. Entonces lo que dice es, aquel que aparta, que no escucha la Torah y la ejerce, su oración también es abominable. Y esto no quiere decir que el Eterno tengamos un creador muy estricto o no amoroso. Más bien, que el Eterno no puede participar donde hay pecado. Por eso es importante que caminemos en un proceso de santidad. Por eso es importante entender que Yeshua, con su sacrificio, nos ha justificado de todos nuestros pecados pasados para poder entrar en una nueva relación, en un nuevo estado de vínculo con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, hay una separación entre el hombre y el Creador. Por eso necesitamos ahora salvación, necesitamos redención. ¿Sí? Cuando pecamos, estamos construyendo una vida sin Elohim. Y ya sabemos por las Escrituras que pecado, primera de Juan 3.4, pecado es infracción de la Torah, es tener una vida sin Torah. Vivir en pecado, ¿sí? También implica ignorar nuestro propósito de ser imagen y semejanza del Eterno, tener una vida en anomía. Anomía significa anarquía sin ley, ¿sí? Y eso, por supuesto, como lo hemos comentado, trae consecuencias. Una vida donde no hay una vida con propósito o propósitos vanos, una vida donde no hay satisfacción, donde no hay este shalom, ¿sí? Shalom que sobrepasa todo entendimiento, no solamente paz, sino prosperidad, salud, bienestar. Estamos sumergidos en la esclavitud del mundo que nos llena de estrés, nos llena de trabajo, nos afanamos por circunstancias que no podemos controlar, ¿sí? Porque tenemos aquellos que practican el pecado, que su vida prácticamente se desenvuelve en la iniquidad, pues es una vida donde no hay Elohim, donde no está el Creador, ¿sí? Hacía la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos visto cómo el mundo las personas parece que están muertas en vida o pueden tenerlo todo a nivel material, pero no hay una satisfacción plena porque les falta algo muy importante, su conexión, su reconciliación, hacer teshuvah, es decir, regresar a su relación con el Eterno. ¿Sí? Necesitamos ordenar nuestras vidas y por eso estamos en este caminar. ¿Sí? Hay muchas personas que basan su vida en recompensas materiales, en el trabajo. Toda su atención está en el trabajo, toda su atención está en objetivos materiales, cuando Yeshua es muy claro que nuestra atención debe estar puesto en el reino de Elohim, que es la vida eterna, edificar, vivir para la eternidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede o lo que vamos a ver a continuación aquí en el pasaje de Génesis 3? Es evidente que el Creador sabe que el ser humano tiene una incapacidad de obedecer sus mandamientos y por lo tanto nos va a otorgar un redentor, ¿sí? Él sabe nuestra necesidad que tenemos de redención, ¿sí? Y por eso es a partir de la primera porción de la Torá que nos muestra el Padre Celestial la promesa de otorgarnos a aquel que va a darnos shalom con el Eterno, aquel que nos va a dar nuevamente una restauración de nuestro vínculo con Adonai. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de aprender acerca de este Redentor
y especialmente no en el Brit Hadashah, sino desde la Torá, ¿sí? Y bueno, ese es uno de los objetivos también de estos estudios que estamos haciendo, de encontrar al Mesías Yeshua, ¿sí? El Mesías dentro de la Torá. Y aquí vamos a ver que después del pecado, justo después de que el hombre ha pecado, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, el Eterno da una promesa maravillosa de redención para librarnos del pecado y regresarnos o restaurarnos a la luz de la Torá, ¿sí? Entonces aquí es lo que vamos a ver a continuación, la necesidad de un redentor. Y por eso este estudio se llama así, la necesidad de redención, ¿sí? Así que vamos a ver una de las primeras profecías. No es la primera profecía, sería la segunda profecía mesiánica dentro de esta porción de Bereshit. Vamos a ver la segunda, más adelante vamos a revelar cuál es la primera. En esta porción de Bereshit se nos brinda una gran profecía mesiánica en este capítulo 3 de Génesis. Fue dada justo después de que el hombre cayó en pecado. El Eterno nos promete con esta profecía que nos va a dar un redentor, el Mesías, por supuesto, que va a restaurar todas las cosas al plan original y al plan original. Con el plan original me refiero a las cosas como eran antes de que el hombre cayera en pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué acabamos de leer? El pecado fue influido, fue motivado por la serpiente y bueno, ¿qué es lo que hace ahora el Eterno? Da una declaración. La escritura le llama maldición, se puede entender como una consecuencia para la serpiente. Entonces, ¿dónde estábamos? Versículo, vamos a leerlo desde el 13. Ok, desde el 13 está bien. Génesis 3:13. Entonces Adonai Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Adonai Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mucha atención en el versículo 15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Y bueno, este punto es medular para el estudio que vamos a compartir sobre la necesidad de un redentor. Aquí dice que existirá una enemistad o una confrontación entre la mujer y la serpiente. Permíteme hacer un registro aquí en nuestro pizarrón para que podamos comprender esto. Bien. Bueno, te comparto también el pizarrón. ¿Sí? Nos habla de que va a haber una enemistad. ¿Sí? Vamos a poner algo así como un versus. La mujer versus la serpiente. Y aquí vamos a ir registrando información, por supuesto. Existirá entonces una confrontación, una hostilidad, una enemistad entre la mujer y la serpiente, específicamente entre la descendencia, la simiente de la mujer. Déjame ver. Un momento, por favor. Sí. Una indicación de mi esposa. Les comentaba, amados hermanos, que entonces hay una confrontación específicamente entre la descendencia de la mujer, que vamos a llamarle aquí Israel, ¿sí? La descendencia de la mujer, ¿sí? Conforme avancemos en el estudio de la Torá, vamos a ir descubriendo que se trata de este linaje escogido por parte de Adonai, lo elige de la descendencia de Abraham y así continúa hasta darle un nombre. Vamos a poner o vamos a adelantar que se trata de Israel. ¿Sí? Y la descendencia de la serpiente es básicamente la maldad, ¿sí? Que hay en el mundo. Los hombres que deciden desobedecer al Eterno. La serpiente va a actuar contra el Eterno a través de seres humanos que van a rechazar la voluntad del Eterno. La palabra simiente puede ser entendida como una palabra plural o también una palabra singular. Es decir, simiente puede ser un grupo de personas, como en este caso Israel,
pero también puede entenderse para un solo individuo. Si esto lo comprendemos de manera plural, la simiente de la mujer se refiere a un grupo de personas que serán elegidas por parte del Eterno para establecer su pacto. El Eterno tomará de ese linaje para transmitir su voluntad, y vemos que es algo que el Eterno quiso hacer con Israel a lo largo de la historia del Tanaj. El Eterno ya tenía en mente a Israel cuando concluyó la creación, y esto lo podemos demostrar también a través de algo maravilloso que son las letras equidistantes. Si nos regresamos aquí a la Torá, vamos aquí a la Torá, amados hermanos, pero me voy a regresar a Génesis 2, ¿de acuerdo? Génesis 2, vamos a leer qué dice ahí en Génesis 2, vamos a regresarnos. Génesis 2 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es como un versículo que concluye todo lo que se leyó en el Génesis 1, ¿sí? Donde de manera general se menciona o se describe la creación a lo largo de 6 días hasta llegar al séptimo día, y dice aquí 2.1. Génesis 2.1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Sí, es aquí donde encontramos el principio de Shabbat, de poder descansar, reposar de nuestras actividades en el día séptimo. Pero quiero que nos enfoquemos en algo muy interesante. La palabra Israel ya está aquí, en el hebreo, ya se encuentra aquí en el hebreo. No sé si pueda observarse, que voy a ir señalando con el cursor una parte. Vamos a ver. Eso que acabo de leer en hebreo es lo siguiente. Vamos a ver si puedo. Sí, ahí está. Sí, y quiero que me ayudes a contar lo siguiente. Cada 7 letras aparece la palabra Israel. Tenemos la primera letra, la vamos a contar desde aquí, ¿sí? Y dice Israel. La letra Yud es la primera letra de la palabra Israel. Luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La segunda letra es la letra Shin, la segunda letra de la palabra Israel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra Resh, que es la tercera letra de la palabra o el nombre Israel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aleph, que es la cuarta letra de la palabra o el nombre Israel. Y solamente nos falta la letra Lamed, que es la L en el nombre Israel. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lamed. Cada 7 letras, el número del cumplimiento, el número el número 7 significa plenitud y que todo sea cumplido, y quiere decir que toda esta creación, la creación registrada en Génesis 1 y Génesis 2, tenía un propósito: llegar a un cumplimiento para establecer esta relación de Adonai con su pueblo llamado Israel. Israel sabemos que significa el que prevalece con Adonai o el que camina hacia Adonai, o también se traduce desde el hebreo, el que gobierna es Adonai. Entonces ahí vemos el cumplimiento. Vamos a contar de nuevo para confirmar el nombre Israel, ¿sí? Vemos ahí la letra Yud, ¿sí? Aquí está. Yud es la primera letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shin, Ish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resh, Ishra. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ishra. Y solamente nos falta Lamed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lamed. Israel. Israel ya aparece a través de las letras equidistantes desde la primera porción de la Torá. Bueno, vamos a regresar aquí a lo que estábamos comentando. ¿Sí? ¿Cómo restauro esto? Sí, para que veamos el texto completo. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Entonces, Israel ya estaba en el plan de Adonai desde el inicio. Un pueblo escogido, un pueblo santo, obediente a su voluntad, que caminan o que caminarían con Adonai, que se esforzarían junto con Adonai. Por otro lado, la simiente de la serpiente, aquí está en el pizarrón, la simiente de la serpiente son aquellos que quebrantan los mandamientos de Elohim, los que rechazan a Elohim.
pero también la palabra simiente puede entenderse como un singular, es decir, aplicado a un individuo. Por lo tanto, la descendencia de la mujer hace también referencia a un individuo, especialmente si Israel falla en su propósito. Y ese individuo, por supuesto, es el Mesías. En el judaísmo se ha interpretado que este pasaje nos habla de el rey Mesías. En el judaísmo se le conoce así esta profecía mesiánica de Génesis 3:15, el rey Mesías. Por lo tanto, la simiente de la mujer también hace referencia al rey Mesías. Va a ser muy interesante también si leemos cómo Génesis 3:15 está expresado en el Targum Neofiti. ¿Te acuerdas del Targum Neofiti? En el estudio pasado comentamos que el Targum o los Targumim son textos muy antiguos que son la traducción de la Torá hebrea a el idioma arameo, porque son herramienta de enseñanza. Los judíos, antes de que Yeshua viniera a la tierra, ya se encargaban de transmitir Torá a la población en general, especialmente después de la dispersión, donde la población ya era común que tuvieran el idioma arameo. Y lo especial de estos Targumim arameo es que nos revelan la manera del pensamiento hebreo antes del Mesías Yeshua. Veamos lo que el Targum Neofiti nos dice al respecto. Les comentaba que el Targum lo comparto por Telegram, lo voy a compartir, ya lo he compartido, pero lo voy a seguir compartiendo en la conversación de esta publicación donde anuncié esta transmisión para que puedas también tenerlo. Son archivos en PDF, son 5 tomos porque se refiere a cada uno de los libros de la Torá. Si no te has suscrito a Telegram, te invito a hacerlo. Puedes unirte para que podamos compartir contigo los diferentes recursos que utilizamos para la enseñanza. Además, que podemos ser retroalimentados entre todos los hermanos que ya se encuentran registrados en Telegram. Actualmente somos 2,208 suscriptores en Telegram y leyendo los comentarios hay grandes aportaciones de hermanos que seguramente ya están más avanzados que un servidor en el conocimiento de las raíces hebreas y en el conocimiento de la Torá. Así que los invito para que sean partícipes también de toda esa conversación que se genera en Telegram, ¿de acuerdo? Y ahí están. Bueno, les comentaba, amados hermanos, que aquí en el Targum Neofiti quiero compartirles cómo es que estas palabras que acabamos de leer se leen en el Targum. Quiero ver cómo lo puedo compartir. Ahí está, sí. Bien, entonces vamos por favor a el capítulo 3. Ahí está, capítulo 3, pero es el versículo 15. Veamos lo que nos dice. Vean lo que dice. Lo que dice en la Torá, en nuestra traducción, es Génesis 3:15. Veamos. Nos dice lo siguiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, se refiere a la serpiente, entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso, ¿cómo lo interpretaban los hebreos antes del Mesías? Prefiero conocer la interpretación que tenían los hebreos desde el siglo I antes del Mesías que los judíos rabínicos el día de hoy, 2000 años después. En la mente de un judío del primer siglo, tanto antes como después del Mesías Yeshua, cómo interpretar estas palabras lo vemos en el Targum Neofiti. Vamos a ver qué dice el versículo 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tus hijos y sus hijos. Ahí está la palabra simiente. Y va a ocurrir que cuando los hijos de ella guarden la Torá y pongan por obra los mandamientos, apuntarán a ti y te quebrantarán la cabeza y te matarán. Pero cuando abandonen los mandamientos de la Torá, tú apuntarás a él, a esta simiente, a los hijos de la mujer, y le herirás a él en su talón y le harás enfermar. Solo que el hijo de ella tendrá cura y tú no. Es decir, que el daño que la simiente de la mujer hará con la serpiente, pues es aplastarle la cabeza, mientras que la serpiente solamente va a herir el calcañar, que se ha traducido o se ha interpretado como el talón de la simiente. En otras palabras, la herida en el talón no es mortal, pero aplastar la cabeza de la serpiente sí es mortal. Dice aquí, solo que el hijo de ella, de la simiente de la mujer, va a tener cura. ¿Cuál será nuestra cura? Y tú no. La serpiente no tendrás remedio,
pues ellos estarán prontos a hacer las paces en el futuro, en el día del rey Mesías. ¿Sí? Y es muy interesante esta interpretación que se hace del texto, porque lo que tenían en la mente los hebreos, los judíos del primer siglo antes del Mesías, cuando fueron plasmadas estas palabras, es que la simiente de la mujer sería responsable de guardar la Torá, guardar los mandamientos del Eterno. Estamos hablando de Israel, pero si Israel no cumple y no guarda los mandamientos, va a ser herida por parte de la serpiente y necesita una cura. Por supuesto, la simiente de la mujer habla de la simiente de la mujer como Israel, pero también al Israel. Vamos a ir descubriendo en la Torá que Israel, así como Adán y Eva, siempre fueron incapaces de guardar los mandamientos de Adonai. Por lo tanto, ellos, cuando hay desobediencia, no hay ningún poder sobre el adversario. Pero la obediencia a la voluntad del Eterno es lo que vence al maligno, es lo que vence a Hasatán. En este caso, Israel, al ser incapaz de guardar la voluntad del Eterno, entonces fue necesario que la simiente de la mujer viniera en salvación y redención a través del rey Mesías. ¿Sí? Espero que sea claro lo que estamos compartiendo aquí. Entonces, la simiente hace referencia no solamente a un pueblo, Israel, sino también a un individuo llamado el Mesías, el rey Mesías, quien será quien finalmente aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, va a destruir el poder de aquel que incitó a la mujer al pecado. En otras palabras, desde la porción 1, Bereshit, desde el inicio de la Torá, ya se está anunciando la destrucción de Satanás por medio de un redentor. Entonces, la simiente de la serpiente se trata no nada más, la simiente de la mujer no solamente es un pueblo escogido, que posteriormente va a tener el nombre Israel, sino que también nos muestra la incapacidad de Israel de guardar la Torá de Adonai. Para poder identificar a este Redentor, para poder identificar al Mesías, quiere decir que su genealogía será atribuida a una mujer y no a un hombre. Aquí tenemos una pista profética de que el Mesías Yeshua, para rastrear su linaje, no va a ser a través de un hombre, sino a través de una mujer. Por eso también esto llamado simiente de la mujer será cumplido en el Mesías Yeshua a través del linaje de una mujer y no de un hombre, lo cual es extraño si consideramos que la práctica normal en las escrituras es que el linaje lo determine el varón, salvo algunas excepciones que existen por supuesto, y especialmente es extraño porque la palabra simiente en hebreo significa esto. Veamos. Tenemos aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer, simiente. La palabra simiente en hebreo es será, tera, ¿de acuerdo? ¿Qué significa semilla? Significa también descendencia, por supuesto, o descendencia. Significa también linaje, por supuesto, es importante que retengamos estos puntos. Significa sembrar. También significa semen, ¿sí? Semen. O también significa esperma, ¿sí? La palabra será significa semen o esperma. Entonces, si puedes ver, hay algo raro aquí, ¿verdad? Vamos aquí al pizarrón para registrar la palabra sera. La palabra sera significa, entonces dijimos, linaje, simiente, esperma o semen, semilla, ¿ok? Semilla. Eso significa sera. Y bueno, aquí pues debemos notar que la Torá habla de la simiente de la mujer, lo cual por supuesto no es natural. La simiente o el esperma vienen del hombre, por lo que atribuir el linaje a una mujer indica que el Mesías se va a presentar de una manera diferente, indica que habrá algo diferente sobre el Mesías, y evidentemente esto nos apunta a un nacimiento extraordinario. Nos está diciendo aquí que el nacimiento del Mesías será sin la semilla de un varón, ¿sí? Para no contaminarse con el pecado de Adán, a quien se le atribuye la consecuencia del pecado.
Vamos a comprobar esto con las escrituras, Romanos 5:12. Vamos aquí a la Biblia, Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, vamos a quedarnos con esta afirmación. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y algo que también quiero aclarar, por supuesto, es que esta perspectiva de que la mujer es culpable por el pecado, en el sistema religioso existe esta idea de que la mujer es impura, de que la mujer no obedece o está orientada al pecado. Pues con este entendimiento se erradica ese pensamiento. ¿Por qué la Torá y por qué la Biblia siempre ha atribuido a Adán, al hombre, al varón, el pecado de desobediencia? Porque Adán no fue un buen líder, no fue un buen sacerdote, no transmitió la Torá correctamente con su mujer. Recordemos que Adonai dijo: no comerás del árbol, pero tal como vimos las palabras de Eva, también añadió mandamientos de hombre. Por eso Adán es el culpable de ese pecado, y es un pecado no solamente de desobediencia, sino también de añadir a la palabra del Eterno. Entonces, ¿ahí quién es el responsable? El varón, es el hombre, no la mujer, pero históricamente se le ha atribuido a la mujer el pecado y la culpa por ese pecado original. Pero esta idea, amados hermanos, nace de la enemistad que hay entre la mujer y la serpiente. Lo declaró el Eterno. Va a haber enemistad entre la mujer y Hasatán. Por eso Hasatán siempre ha intentado destruir la imagen de la mujer, siempre ha sometido a la mujer, siempre ha sido hostil contra la mujer a lo largo de la historia. Pero aquí necesitamos hacer una rectificación. Aquí el responsable fue Adán, porque a él se le transmitió la Torá. Y por eso en el Mesías Yeshua, en el tiempo que estuvo con nosotros en la carne en el primer siglo, ¿a quién responsabilizó de la mala enseñanza? No le llamó hipócritas a todos los judíos, señaló al liderazgo judío de su época, porque ellos eran los responsables de enseñar Torá al pueblo, eran los responsables de enseñar acerca de Elohim al pueblo judío, pero lo estaban enseñando mal porque estaban añadiendo su tradición, sus mandamientos de hombres, y Yeshua los señaló como hipócritas. Entonces, es importante que entendamos esto. No están responsabilizando aquí a la mujer, sino al hombre, porque el pecado original consistió en la desobediencia de Adán, porque él conocía la Torá en su sana doctrina. Él conocía el mandamiento puro de Adonai, que es no comer del árbol, y fue justamente lo que él hizo. Bueno, entonces el pecado entra al mundo por un hombre, ¿sí? Y esto nos obliga, cuando regresamos aquí a las palabras de Génesis 3:15, pondré hostilidad entre la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Bueno, esto que estamos escribiendo en el pizarrón, ¿sí?, nos obliga a rastrear el linaje del Mesías, ¿sí?, a través de rastrear su ascendencia a través de la madre y no del padre, ¿sí? No se da aquí una explicación de por qué, no se da aquí una explicación de por qué el Eterno estableció esta condición, pero sí tenemos una pista profética hasta cuando leemos al profeta Isaías, quien profetizó que el Mesías nacerá de una joven, de una doncella o de una virgen, y eso lo encontramos en Isaías 7:14. Créeme que cuando Isaías escribe estas palabras tenía en mente esta segunda profecía mesiánica que existe en la parashá de Bereshit, de Génesis. Isaías 7:14. Vamos a Isaías 7:14. Dice: por tanto, Adonai mismo dará señal. ¿Cuál será la señal que dará Elohim? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa o que se traduce Elohim entre nosotros, ¿sí? Se tradujo como Dios entre nosotros, pero lo correcto es Dios entre nosotros, Elohim entre nosotros. Y bueno, aquí también quiero hacer una aclaración aprovechando que toqué el tema. Muchos afirman que este concepto de virgen, ¿sí?, aquí está, virgen es imposible que una virgen dé a luz, ¿sí? De entrada, es imposible que una mujer virgen que no ha tenido relaciones sexuales dé a luz, pero podemos saber que para Elohim nada es imposible.
si creemos que Elohim creó el mundo de la nada, ciertamente podemos también estar seguros de que Elohim puede hacer a un lado las leyes naturales para sus propósitos. Y recordemos que esto ya ha sucedido en la Biblia, en el Tanaj. Por ejemplo, Sara, esposa de Abraham, era anciana, no tenía hijos, y Elohim hizo el milagro de que tuviera como hijo a Isaac. ¿Recuerdas este pasaje? Claro que lo vamos a tocar cuando hablemos de la parashá correspondiente, sí, pero haciendo un recordatorio, los ángeles informaron a Abraham. ¿Recuerdas que Adonai se manifestó ante Abraham como un hombre acompañado de dos ángeles o de dos mensajeros? Y le informaron a Abraham sobre este milagro, que Sara va a tener un hijo, una descendencia. ¿Qué hizo Sara? ¿Sí? ¿Qué hizo Sara? Se rió, ¿sí? Se rió de esa afirmación, evidentemente mostrando su incredulidad al respecto, porque ya era una mujer anciana y nunca había tenido hijos. Entonces, de la misma manera, muchos el día de hoy se ríen de que el Mesías nació de una forma milagrosa a través de una virgen, sin la necesidad de la simiente del varón, pero eso es justamente lo que nos dice la profecía mesiánica en Génesis 3:15, que ya leímos. Además, hay muchos ejemplos más. Rebeca, esposa de Isaac, era estéril, pero recibió el milagro por parte de Adonai. Eso lo puedes leer, dame un momento. Lo puedes leer, por ejemplo, en Génesis 25:21. ¿Sí? Rebeca, que era estéril, recibe el milagro y por eso puede concebir. Génesis 25:21. Tenemos el ejemplo también de Raquel, ¿sí? Que Raquel era estéril y Elohim abrió su matriz. Génesis 29:31. La madre de Sansón también era estéril y Elohim hizo el milagro. Y bueno, tuvo a Sansón. En Jueces 13:3 está la evidencia. Ana, que es madre del profeta Samuel, también su matriz fue abierta cuando era estéril o estaba cerrada y Elohim hizo el milagro. Primera de Samuel 1:20. Entonces, hay evidencia de que el Eterno puede participar en estos asuntos. ¿Cuán mayor el nacimiento del Mesías que pueda ser concebido a través de una virgen? Entonces, aquí en Isaías 7:14 que dice, el Señor mismo dará señal, he aquí que la virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Habla de que el linaje del Mesías tiene que ser rastreado a través de la mujer, de la madre, y eso está totalmente conectado con Génesis 3:15, que nos habla de la profecía mesiánica de la simiente de la mujer.